Durante la vida, el valor que le atribuyes a tus esfuerzos comienza y termina con la forma en que te animas, apoyas y tratas contigo mismo o misma. Es crucial tomar conciencia de ello y comprender que a veces la manera en que te hablas a ti mismo o misma impacta más de lo que imaginamos. Aunque pueda resultar sorprendente, nuestras palabras internas influyen en nosotros y a veces, cuando nos sentimos tan abatidos, negamos cualquier problema en nuestra vida porque el mero pensamiento de enfrentar algo más puede asustarnos profundamente. Vamos a ver esto con una situación cotidiana. Imagina que eres un niño pequeño jugando al baloncesto. Te toca lanzar un tiro libre, pero de repente piden un tiempo muerto. Vuelves corriendo al grupo. ¿Qué palabras de aliento y motivación te gustarían escuchar de tu entrenador y compañeros para desempeñarte al máximo cuando vuelvas a esa línea de tiro libre? Aquí es donde sucede la magia. Sus palabras son: creo en ti, lo lograrás, tú puedes hacerlo. Te devuelven al juego chocando los 5. ¿Cómo te sentirías siendo ese niño de 9 años? Probablemente te llenaría de confianza. Ahora piensa que pasa lo contrario. Vuelves al grupo y escuchas comentarios negativos sobre ti, como lo va a fallar, no debería estar ahí, y a ver cómo lo hace. ¿Cómo afectaría eso a tu confianza? Seguramente te sentirías derrotado antes incluso de intentarlo. Lo que te dices a ti mismo importa. Todos entendemos esto desde una perspectiva lógica, pero en algún momento hemos dejado de decirnos: lo lograrás, tienes esto, y hemos empezado a decirnos: eres un fracaso, no eres suficiente, ¿por qué molestarse? Imagina que fallas ese tiro libre. ¿Qué te gustaría escuchar de tu entrenador para recuperarte y superar el error? Hiciste lo mejor que pudiste, lo lograrás la próxima vez. Sigue adelante, eres una contribución positiva para el equipo. ¿Cómo te sentirías? Probablemente recuperarías la confianza y estarías listo para la próxima oportunidad. Ahora apliquemos esto a la vida diaria. Si te dices a ti mismo cada mañana: me veo fatal, ayer lo eché todo a perder, odio mi vida, ¿cómo crees que eso afectará a tu motivación para cambiar? No te motivará positivamente. El sentido de que el esfuerzo vale la pena comienza y termina con la manera en que eres alentador, apoyas y te tratas con amabilidad. Comprendemos esto a nivel lógico, pero en algún momento dejamos de decirnos: puedo hacerlo, lo lograré, y empezamos a decirnos: soy un fracaso, no soy suficiente, o ¿por qué molestarme? Entender esto es fundamental, pero también necesitas pasar de simplemente decir cosas positivas a creerlas genuinamente. Si has estado destruyéndote a ti mismo durante años, hay una disonancia cognitiva, y simplemente decir palabras positivas no funcionará de inmediato. Hay 2 estrategias prácticas que pueden ayudarte. En primer lugar, realizar ejercicios de escritura diarios. Cada mañana, antes de sumergirte en las redes sociales, toma una hoja en blanco y anota 5 cosas que deseas. Pueden ser pequeñas o grandes, tangibles o emocionales. Esto te conectará con lo que realmente deseas, desviando la atención de la autocrítica. En segundo lugar, escribe por qué deseas esas cosas. Si has estado inundando tu mente con razones por las cuales no puedes tener lo que deseas, este ejercicio cambiará radicalmente y poco a poco tu enfoque. No necesitas hablar contigo mismo, solo escríbelo. Esto construirá la habilidad de sintonizar tus deseos y silenciar la autocrítica. Además, incorpora a tu vida chocarte los 5 frente al espejo como parte de tu rutina matutina y decirte lo mucho que vales. Puede sonar tonto, pero tras 18 meses de investigación con más de 153.000 personas, se descubrió que este simple gesto tiene un impacto profundo en la forma en que te hablas y te percibes a ti mismo. Tu cerebro observa tus acciones y envía el mensaje de que te cuidas y te apoyas a ti mismo. En este aprendizaje para conseguir hablarte de manera más positiva, estas prácticas pueden ser tus aliadas.
A medida que te conectas con lo que deseas y te apoyas a ti mismo con gestos físicos de cariño, estás desafiando y transformando la crítica interna arraigada. Recuerda, cada palabra que te dices a ti mismo o misma importa. Y cambiar ese diálogo es un viaje hacia el autodescubrimiento y la confianza. Yo creo en ti. Lo vas a conseguir.